serios de la historia argentina, y digo serios porque en su momento la noche de los bastones largos provocó una gran fuga de cerebros de la Argentina. La dictadura de Juan Carlos Onganía tomó una decisión aquella vez, aquella noche, que de alguna manera terminó rompiendo la historia moderna. Después, con el tiempo, uno termina comprendiendo el verdadero alcance de lo que pasó hace 50 años. Pero en nuestro móvil, en una conmemoración especial que se está haciendo de este episodio, está Juan Cruz Clemente. Juan Cruz, estás en el aire. Enseguida vamos a tomar contacto con él. Entiendo que este homenaje se está llevando adelante en la facultad. Las facultades de Ciencias Exactas, por entonces, generaban, particularmente en Onganía y en los hombres que compusieron su gobierno de facto, una obsesión. Obsesión que terminó con este hecho, que ocurrió hace 50 años. 400 alumnos, como señala allí la información, y docentes, fueron esa noche trasladados y detenidos, y generó, además luego, como decíamos en el encabezado de esta historia, una fuga masiva de cerebros. Una fuga masiva de cerebros, uno de los hechos más tristes de la historia moderna argentina. Por supuesto que después, lamentablemente, la propia historia argentina se encargó de que se produzcan hechos mucho más graves y mucho más sangrientos, pero evidentemente, casi podríamos decir que de la violencia que vino después en Argentina, pudo ser un antecedente vital por lo que significó luego y por lo que significa, creo, aún hoy, a 50 años. Ahora sí nos escucha Juan Cruz Clemente. Exactamente, Guillermo, porque autoridades intelectuales y científicos han participado de este acto homenaje recordatorio por los 50 años justamente de la noche de los bastones largos. Estamos en Perú al 200, en el histórico complejo Manzana de las Luces, donde en el año 1966 funcionaba la Facultad de Ciencias Exactas. A mi lado se encuentra el rector de la UBA, Alberto Barbieri. Para los más jóvenes, Barbieri, cuéntenos qué ocurrió el 29 de julio de 1966. Bueno, ese día la dictadura, que hacía un mes había derrocado al gobierno constitucional del presidente Ilía, decide suprimir la autonomía universitaria, intervenir las universidades y que los rectores y decanos pasen a ser funcionarios del Ministerio de Educación, suprimiendo de esta manera lo que es la libertad de cátedra y la posibilidad del debate amplio de ideas. Esto fue totalmente rechazado por el Consejo Superior de la Universidad, en ese caso presidido por su rector, el ingeniero Fernández Long, y a partir de eso, al día siguiente, eso fue el 28, al día siguiente, las fuerzas policiales irrumpieron en las diferentes facultades, en este caso específico, el epicentro donde estaba la Facultad de Ciencias Exactas, y a golpes de bastones, los bastones largos eran por los bastones que usaba la Guardia de Infantería de ese momento, a docentes, a investigadores de primer nivel internacional, a estudiantes, a mujeres y a no docentes, los llevaron a golpes y los sacaron afuera de la universidad, entrando en lo que para mí es uno de los capítulos más negros de la historia, no solo de la universidad pública, sino de nuestro país, que tiene su epicentro, como el Colorario, que tiene su epicentro en el 1976 con la máxima dictadura con muertes y desaparecidos. Guillermo, ya te está escuchando justamente el rector de la UBA, Alberto Barbieri. Gracias por atendernos, ¿Qué tal? Barbieri. Buenas tardes. El episodio en sí, decíamos en el encabezado, fue serio, por lo que representó en aquel momento y, como decía, bien señalaba usted, por lo que sucedió luego en Argentina. Pero en aquel momento, este hecho puntual en la Facultad de Ciencias Exactas provocó que muchos cerebros abandonaran la Argentina, que se perdieran hombres que después pudieron haber sido muy valiosos para los argentinos. Eso es así, lamentablemente se truncó un proyecto de investigación, un proyecto de conocimiento de primer nivel mundial. Más de 1.300 docentes renunciaron de las diferentes categorías, muchísimo de la Facultad de Ciencias Exactas, pero de otras facultades también, que fueron después acogidos en universidades de Estados Unidos, de Europa, de Latinoamérica, y que de esa manera nos hemos perdido el desarrollo durante muchísimos años de lo que podría haberse generado con una progresión geométrica de investigación de todo lo que se venía dando en ese momento. A pesar de todo, la lucha posterior del estudiantado, de lo que quedó como germen en la universidad, dio sus frutos y en el 83 muchísimos de esos docentes volvieron a los claustros universitarios.
Leía por allí en varios artículos que había una especie de obsesión de Onganía por la Facultad de Ciencias Exactas. No solamente por la negativa que usted señalaba, sino quién sabe por qué otra razón. ¿Pudo establecerse a través de la historia el porqué de la obsesión con la Facultad de Ciencias Exactas? Bueno, acá hay varias versiones. En estos días estuvieron protagonistas, hombres que han escrito historias sobre el tema. Parece ser que ya en 1965 hubo algunas manifestaciones de los estudiantes en donde en una de ellas estaba el general Onganía y vio que le tiraban monedas y demás y catalogó inmediatamente a esto como una cueva de zurdos o comunistas, y a su mentalidad totalitaria y a todos los que a él lo seguían era imposible que alguien pudiera manifestarse en contra de alguna medida que tomara el gobierno o que tuviera una idea diferente. Entonces, algo que para los jóvenes que hoy tenemos en la universidad parecería que es un imposible, es muy bueno que vean lo que pasó en el pasado para que no podamos repetirlo en el futuro. Justamente, hay cosas que ahora están garantizadas y se toman como naturales y no hay que correr tantos años hacia atrás para encontrarse con episodios de extrema violencia en Argentina, donde pensar a veces representaba un problema para mucha gente. ¿Cómo lo han conmemorado hoy? Bueno, nosotros ayer y hoy hemos realizado en el Nacional Buenos Aires, y hoy específicamente el acto central en la Manzana de las Luces, varias charlas, seminarios sobre lo que era el contexto social en la época del 66, el proyecto universitario de la época del 66 y lo que fue específicamente el armado del golpe militar y la cuestión sistemática de ataque a la universidad que pasó en el 66, porque esto no fue un hecho aislado, esto no fueron solamente unos loquitos que venían con bastones y le pegaban a estudiantes y a científicos, sino que lamentablemente, como siempre pasó en todos estos episodios en la historia de nuestro país, había gente que no era militar, incluso algunos que eran universitarios, que no aceptaban el pensamiento diferente, que querían tener la razón en todo y que no se podían dar el lujo que alguien pudiera pensar y desarrollarse, y eso tenía que ser para algunos pocos. Lo conmemoramos con charlas, con videos, las facultades tienen su área de historia, de memoria, y también la Facultad de Ciencias Exactas ha colaborado con su archivo, la Facultad de Arquitectura con la carrera de Diseño, Imagen y Sonido ha realizado un video institucional que va a quedar para la historia, para las próximas generaciones, para que vean el testimonio concreto de los profesores que han vivido ese momento. Y hoy incluso en el Centro Cultural Roja vamos a hacer actividades culturales de lo que era el momento cultural de la Argentina y el mundo en el 1966. De esa manera queremos transmitirle a las nuevas generaciones lo que pasó en el país, y es una manera de enseñar, de dar justamente lo que tiene que hacer la universidad, dar la idea de lo que pasó para que cada uno tome con sentido crítico y tome conciencia de lo que tiene que hacer en el futuro. Gracias, Barbieri, por habernos atendido. No, gracias a ustedes y a su disposición. Que tenga buenas tardes. Y gracias también a Juan Cruz Clemente. Para muchos es sencillamente un título, o un episodio, o una foto en blanco y negro. Y por eso es importante repasar la cronología de los hechos. Saber qué pasó aquel día, saber en qué Argentina vivíamos y por qué no aprender para que esas cosas no vuelvan a ocurrir. Argentina, la inmensa mayoría del pueblo que trabaja y se esfuerza por un mañana mejor, quiere que la revolución argentina siga adelante. El 28 de junio de 1966, Juan Carlos Onganía derrotó mediante un golpe militar al entonces presidente Arturo Illia. El 29 de julio, el presidente de facto escribió una de las páginas más trágicas de nuestro país: la noche de los bastones largos. La Policía Federal entró por la fuerza a las universidades de Buenos Aires. 400 alumnos y profesores fueron detenidos. Los militares destruyeron laboratorios y bibliotecas. Luego de la noche eterna, 1.378 docentes renunciaron a sus cargos. La Facultad de Ciencias Exactas perdió el 77% de los profesores. 300 docentes se exiliaron, 215 eran científicos. 166 profesores emigraron a universidades latinoamericanas y europeas. A 50 años de la noche de los bastones largos, el golpe a la educación argentina.
1966 cae Arturo Illia, un presidente muy recordable por su honestidad, por su sencillez, por su republicanismo, y cae derribado por uno de los tantos golpes cívico-militares. Siempre hay que decir cívico-militar, porque los civiles siempre han sido partícipes necesarios en todos los golpes protagonizados por las Fuerzas Armadas. Es repasado por Onganía, quien es artífice de un hecho muy lamentable para la historia de nuestra educación, que es lo que se llamó la Noche de Bastones Largos, que es convencido de que en la universidad pública anidaban ideas de formación comunista, decide intervenir en la universidad con las consecuencias terribles de enorme pérdida de materia gris, de muchos sabios, de muchos profesores que emigraron fuera del país. La Noche de los Bastones Largos, ¿qué fue? Fue un modo de disciplinar a los universitarios inicialmente. Ustedes no están exceptuados de lo que pasa en el país. Si todo el país tiene que ordenarse de cierta manera, ustedes, los universitarios, tienen que aceptar ese orden. Yo me preparé para una paliza y pensé, qué lástima que no poder llevar un casco, porque me abrigué, sí, me cubrí con un calzoncillo largo en el invierno, con 2 calzoncillos largos, me puse unos borceguíes y me puse un pantalón, me puse rodilleras de arquero, me puse el pantalón y me cubrí así de varios pulobres con una tricota y un sobre todo. Estaba perfectamente mullido para la paliza. Yo estaba en filosofía y letras, que la policía entró rompiendo las puertas, tiraron gases lacrimógenos, muchísimos, toda la gente llorando, y salimos. Recuerdo muy bien, todavía tengo la imagen, que nos habíamos reunido en un aula, no eran muchos más de 100 y pico de estudiantes, había profesores, pero estaba reunido el consejo del decanato. Lo hicieron esa noche de una manera brutal. Irrumpieron, yo creo que en 5 facultades de la Universidad de Buenos Aires. Y para colmo, en Exactas se filmó todo el operativo. De las otras facultades no queda tanto testimonio, quedan los testimonios orales. Pero en Exactas se observa cómo la policía le pega a destacadísimos investigadores. Entre ellos había un profesor norteamericano, al cual, por supuesto, los palos no distinguen qué tipo de cabeza, qué nacionalidad tiene la cabeza, así que le pegaron igual que al resto. Y este señor después escribió en el New York Times contando la anécdota, cómo fue, ¿no? Una cosa muy deliberada por lo demás. Era un aula que daba al patio, actual playa de estacionamiento. Tuvimos que interrumpir la asamblea porque ya había ingresado la Guardia de Infantería. Nos refugiamos en la parte que da a Moreno. Empezamos a tener los efectos de las bombas de gases lacrimógenos y de pronto empezaron a obligarnos a salir, y hacia afuera era una jauría. Era una jauría. Para el gobierno militar, sin embargo, esa universidad era una universidad comunista. En Ciencias Exactas entró la policía, el decano, Rolando García, le dijo, ustedes no tienen derecho a estar acá, y la respuesta fue un golpe. Se cayó, se levantó, dijo lo mismo, le pegaron de vuelta. Todo sangrante, sale y se forma una doble fila de policías que le van pegando a uno por uno de los docentes y de los estudiantes. Hubo más de 130 detenidos en ese momento. A los profesores, a los investigadores les dejaron libertad, y a los estudiantes los fueron largando de a poco, 2 días, 3 días, 5 días. Pero con muchísimos heridos, no ninguno grave, pero una cosa de mostrar saña. No es solo que vas con bastones. Hubo un hijo de puta, asesino, que nos rompía la cabeza con
culata de hierro de fusil ametralladora. Estaba justo al comienzo de la bajada al patio. Y yo me desequilibré evitando los golpes, justo me calzó un culatazo que yo sentí tan frágil mi cráneo que pensé, puede ser como una cáscara de huevo.